Vamos a darle la bienvenida al presidente del Tribunal Superior Electoral, el doctor Ramón Andrés Vázquez Liranzo. Bueno, hay que darle la bienvenida y también dar la condolencia, porque parece que ese tribunal ha tenido que sesionar mañana, tarde, noche, madrugada y en cualquier otro horario. A partir de este mes de enero, ¿cuántas sentencias que llevan ustedes y cuántas tienen pendientes, doctor? Sí. Vamos a ver. Lo primero que quiero es agradecer la invitación y estar con ustedes y tener la oportunidad de aprovecharla para que el país sepa que el Tribunal Superior Electoral anoche, al filo de las 12 de la noche, terminó de fallar todos los recursos de apelación que estábamos apoderados, todas las acciones vinculadas al proceso electoral con ocasión de las elecciones municipales, y esto significó en emitir desde el 2 de enero al 19 de enero 292 sentencias. ¡Wow! El tribunal tiene mora cero con relación a los recursos de apelación, acciones vinculadas a las elecciones de las próximas elecciones de febrero. Esas son decisiones que abarcan casi todo el territorio nacional, porque llegan Sí, hasta ahí. Siguen las llegando hasta el tribunal. Los recursos de apelación impactaron en 96 juntas electorales y en unos 940 candidatos o candidatas, siendo demandantes, recurrentes o demandados y recurridos, impactando en la mayoría siendo hombres y apenas 92 mujeres. El tribunal, para esto, desde el 18 de diciembre del año pasado, pues avisoró la cantidad de acciones que fueron incoadas y por resolución 001-2019 declaró conocerlos en Cámara de Consejo como ordena nuestra reglamentación y como ha ratificado el Tribunal Constitucional que tenemos esta facultad. De ahí que el procedimiento que se implementó fue un procedimiento respetuoso del debido proceso, del derecho de defensa y de hacer el proceso contradictorio. ¿Y cómo se pudo hacer audiencia para tantas? No. Si hubiésemos Porque celebrado para ser audiencia, hubiesen llegado a las elecciones de 2024. Por eso. Y entonces, y más que fue con los abogados que tenemos en este país. Le explico brevemente sobre el procedimiento. Nada más. Sí, como ocurre en México, como ocurre en otros países. Sí. El procedimiento fue el siguiente, que se aplicó también en las elecciones del 16. El procedimiento, usted lleva su recurso de apelación al tribunal a partir del 16, porque recuerden que primero había un plazo hasta el día 3 de diciembre para presentar las candidaturas vía la Junta Central Electoral en una plataforma digital. Usted la inscribía en la plataforma digital y posteriormente la llevaba a la Junta Electoral. Este plazo fue prorrogado al 6 de diciembre. Entonces, del 6 de diciembre al 11, las juntas electorales tenían que permitir a los partidos por ley y por propia resolución y instructivo de la Junta Central Electoral darle del 6 al 11 a las 6 de la tarde plazo para rectificar, completar documentos, etcétera, etcétera. Verificar lo de la proporción de género. Entonces, el 11, de 6 de la tarde a 12 de la noche, las juntas electorales debieron fallar. Entonces, a partir de ahí corren 5 días para del 16, o sea, del 11 de diciembre, corren 5 días para apelar. De ahí que el tribunal, a partir del 16, 17 de diciembre, es que comienzan a llegar los recursos. Pero ahí entonces el tribunal emite la resolución 001-2019 que establece un procedimiento de Cámara de Consejo que consiste en lo siguiente. El tribunal emite un auto de retiro de autorización para notificar. Entonces, este auto, la parte recurrente debía notificar a la parte recurrida, normalmente a la Junta Central Electoral o un partido político, y se le daba 24 horas para que notificara los documentos y el auto de autorización. Entonces, después de ahí,
cuando la parte recurrida, entiéndase por ejemplo la Junta o los partidos, recibían la notificación, el que le notificó, entiéndase el recurrente, debía depositar en el tribunal la prueba de que notificó. A partir de ahí, entonces, tenía 24 horas para eso, ya hay 2 días hábiles, porque es un procedimiento. El recurrente, entonces, una vez tenía en su poder la notificación, había que darle los 5 días que tenía el recurrente para apelar. Entonces, se le daban 5 días. Entonces, una vez concluidos estos 5 días, o dentro de estos 5 días, el recurrido, Junta Central Electoral o partido político, o incluso candidatos, entonces presentaba su escrito de defensa contradictorio, haciéndolo contradictorio al tribunal. Era una audiencia, pero en papeleo. Sí, 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 sí. Totalmente escrita. Entonces, el tribunal, cuando estos expedientes comenzaron a estar en estado de fallo, comenzó a deliberar. Hubo que esperar. Recuerden que todo este proceso navideño, época navideña, al 16 fueron 14 días hábiles. Un mes, pero eran 14 días hábiles. Y el tribunal comenzó a deliberar y en prácticamente unos 10 días, o menos de 10 días, comenzó a deliberar y evacuó estas 262 ¿Y cuántas sentencias. sentencias por promedio por día ustedes pudieron manejarlo? Bueno, ese dato lo podemos calcular ahora mismo. Dividiendo las 292. 262 Entre 17. bueno, ahí hay muchos días feriados, pero lo trabajamos también. Bueno, Bueno, pero trabajaron ustedes- ayer era Sí. domingo. Imagínese. Eso es un promedio de, qué sé yo, 10 Bueno, ¿y o cuál es la 15 reflexión que sentencias. ustedes sacan de, Bueno, de muy este bien. proceso? Yo creo que lo primero que hay que reflexionar es sobre el principio de proparticipación. ¿Y qué es el principio de proparticipación? Es que lo importante es darle la oportunidad a los candidatos y a los partidos políticos, cualquiera que sea, de que participen en los procesos electorales. No puede ser que la forma se imponga al fondo. Por ejemplo, ¿qué ocurría en algunas juntas electorales? Que el partido llegaba a incluso casos así mismo, un minuto antes de la fecha, de la hora que era las 6 de la tarde. Entonces, bueno, ¿y los papeles suyos? Dice, bueno, están ahí abajo. Dice, bueno, no, si usted no lo trajo, yo le cierro esto aquí. Cuando después de ahí tenía 5 días para completar el expediente, recíbele. Claro. Otro aspecto es que las juntas electorales, con estos plazos, primero el día 3, después el día 6, incluso fallaban antes de tiempo, cuando tú tenías que emitir tu decisión, tu resolución, el día 11 de 6 de la tarde a 12 de la noche. Y cuando tú emitías tu resolución el día 9, el día 8, el día 6, el día 3, incluso, muchas gracias. Gracias. Entonces tú le vulneras el derecho de defensa a los partidos. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento Bueno, usted se importante de refirió- formación Sí. a los miembros de las juntas electorales, desde el punto de vista también de las motivaciones de las resoluciones. Un gran porcentaje de esas resoluciones no estaban motivadas. No estaban motivados. No, se rechaza. Ay, Dios La mío. Junta Aprueba. Municipal esta, en virtud de la ley tal, rechaza toda la... La argumentación. sí, toda... Eso hablan, cuestiones un poquito la, Otro la elemento, capacidad otro resolutiva elemento, de las nunca, juntas. nunca también, otra reflexión. Esas juntas municipales están presididas por abogados en todos los casos. No, No. la ley no exige que, No que exige, se sea ¿verdad? abogado. Por eso. Y nosotros lo habíamos advertido incluso en Usted este un mismo proyecto programa. que hizo, que presentó y lo presentamos. Porque pero yo creo que esto puede ser subsanado, estamos a tiempo para... yo creo que estas sentencias también son muy, muy educativas, si se quiere. El tribunal se cuidó en que esos dispositivos estén bien motivados, Todos. todos los dispositivos, e incluso el tribunal garantizó, priorizó, como ordena la ley y es el espíritu de la democracia, a los que participaron en primarias y ganaron en primarias. Es un gran elemento. De ahí que usted se va a encontrar con decisiones que le imponen a los partidos, cualquiera que sea, que si los que ganaron fueron estos son los que van Sí. como candidatos. Otro elemento fundamental es la proporción de género. Nosotros en la sentencia 091 del año pasado
y en otras anteriores establecimos que la proporción de género no es de la totalidad. O sea, yo no voy a, es por demarcación. Entonces, por demarcación. Ha sido muy controversial eso. Los Sí, partidos han pero resistido mucho esa decisión, pero- tanto del gobierno como de la oposición. pero es el derecho. Además, hay una contradicción en una ley y la otra. Una ley dice que es de la propuesta nacional y otra dice que es por demarcación. El tribunal, los derechos no pueden ser retrotraerse, los derechos deben ser progresistas. El problema es que las demarcaciones en muchos casos son pequeñas, por ejemplo, muchos lugares son 2, entonces 1 y 1, 50%. Pero Así es. entonces, Y entonces cuando otro se ha problema. sometido a votación, y entonces en la votación, muchas veces las mujeres no ganan en las votaciones. Pero Y al para fin de eso cuentas, entonces está- hay que buscar unas soluciones. Lo que hizo el tribunal en esa sentencia 091 es precisamente armonizar el derecho de reserva de los partidos y el derecho a la proporción de género que establece la ley. Pero nosotros, déjeme decirle, este tribunal en esas decisiones ha sacado mujeres para poner hombres también, por violación al derecho que tienen los hombres, porque había más mujeres que hombres. Ha habido casos. Ha habido casos ahí también. Por ejemplo, ¿en qué nivel? ¿En nivel municipal? Todo es Ahora, municipal, todo es municipal, todo es municipal. ¿Ha habido en qué? Pero digo, ¿a nivel de regidores o nivel? Regidores y hasta vocales. Y en vocales. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Tribunal Superior Electoral? Le ha dicho al partido, bueno, mire, si aquí ganaron 7 hombres, ¿verdad? Entonces, faltan 6 mujeres y usted se reservó 6 mujeres, yo no puedo sacar los 7 hombres que ganaron si no hay más mujeres hacia abajo, porque ellos ganaron los 7 hombres. Además, no puedo porque ganaron 7 hombres. Hay que respetar eso. Entonces, faltan 6 mujeres. Bueno, el partido se reservó 6. Entonces, de la reserva, con sus aliados, tienen que poner 6 mujeres. No 6 hombres. Bueno, No usted 6 dijo hombres. también en estos días que todo esto está sometido, ha mostrado la necesidad del fortalecimiento, el rescate de los partidos. Así es. ¿Cómo es esa reflexión suya? Bueno, yo lo que dije en el discurso del pasado 16 es que los partidos políticos en épocas anteriores han estado acostumbrados a caminar torcidos, a caminar por vías que no son las vías puramente democráticas, y que esto hay que enderezarlo y que se ha estado enderezando. Y yo decía que el enderezamiento suele doler, pero es parte de la cura. Y Usted hablaba de la firmeza que debería tener un juez y la valentía para adoptar decisiones, aun cuando fueran impopulares, pero pegadas a la ley. Explíquenos esto. Sí, yo desde hace mucho, incluso no siendo juez, he dicho que el juez no puede ser timorato. El juez debe fallar en base a su dignidad, en base a su carácter. Y establezco que la independencia de un juez, tú no eres independiente porque la Constitución dice que los jueces tienen que ser independientes. Tú eres independiente por tu carácter, por tu dignidad, por tu forma de ser. La independencia es algo intrínseco y forma parte de la integridad. Y yo creo que, como yo digo a ese equipo, yo no hablo de pleno casi ya, yo hablo de equipo que tenemos en el Tribunal Superior Electoral, porque para tener esos resultados se necesita un trabajo en equipo. Y ahí apenas hay 2 votos disidentes por situaciones de interpretación. Y esos jueces fallamos pato o gallareta. Y como yo dije, el que lleva el derecho se va a llevar el voto. Y no miramos partidos, miramos recurrentes. Doctor, aquí se ha recurridos. considerado como una práctica muy vieja la compra y venta de votos. Lo que tiene de peor es que se ha incrementado, porque antes se comprobaba en las observaciones electorales, por ejemplo, Participación Ciudadana en sus informes casi siempre habló de eso, pero nunca había hablado de un 33%, de que había visto en 33% de los centros de votación operaciones de compra y vota. O sea, parece que eso se masificó. ¿Qué usted piensa sobre eso? Bueno, lo primero es que eso está tipificado como un delito electoral y tiene sanciones de 6 meses a 2 años de prisión. Eso lo establece la ley claramente y es competencia del Tribunal Superior Electoral juzgar esto. Ahora bien,
el tribunal juzga. Sí. Y eso es un proceso penal, pero en este caso electoral. Tiene que esperar que lleguen los casos. Los casos No, y deben que venir alguien vía tiene al que Ministerio Público. buscar las pruebas. Entonces, esto debe ser presentarse una denuncia o querella a través del Ministerio Público. El Ministerio Público, en los plazos de ley, La la ley famosa contempla- 48 horas, debe remitirlo Sí, al sí. Tribunal Superior Electoral para que conozca la medida de coerción correspondiente. Esto pasa a un juicio Sí, sí. preliminar, el juicio de fondo, todo el proceso En la nueva penal. legislación electoral aparece la figura del Ministerio Público, del fiscal electoral, Sí. pero no se han designado fiscales electorales. Sí, yo creo que la ley no debió crear una unidad especializada, porque lo primero es que esto es para cortes de apelación, no para una alta corte. O sea, pero la solución está en que el Procurador General de la República designe a un Procurador General adjunto y le dé esta facultad, porque al final de cuentas las denuncias y las querellas no van a venir aquí a la capital. Eso. O Entonces sea, cuando en llegan cada a un pueblo... En cada distrito, el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es único e indivisible. Ok. Entonces, ocurrió en Montecristi una infracción electoral, bueno, pues que el fiscal de Montecristi accione y remita al fiscal electoral nacional y que éste envíe con las pruebas correspondientes para conocer la medida de coerción ante el Tribunal Superior Electoral. Y no de usted que nosotros vamos a conocer el caso. Tenemos debilidades desde el punto de vista de económica para poder aplicar toda esta estructura procesal penal, porque esto necesita un juez de atención permanente, esto necesita un centro de citación de alguaciles, esto necesita cierto reforzamiento en la capacitación de un personal técnico especializado en materia procesal penal. Esto necesita también una infraestructura independiente, porque no podemos conocer lo contencioso electoral conjuntamente con lo penal electoral. O sea, yo no puedo tener a diputados, a senadores, a ciudadanos, a candidatos, reclamando derechos políticos electorales al lado de delincuentes o presuntos delincuentes, condenados o no. ¿Cómo sería el caso de la Claro, compra y con venta armas, de o sea, usted va, Claro, claro. usted va a apoyar al Tribunal Superior Electoral a un candidato, una candidata a una audiencia, pero el ambiente político electoral no es afín al proceso penal. Ya. O sea, yo voy a tener personas con esposas, necesito redoblar la seguridad. Claro. Hay magistrado, algunas preocupaciones que se han hecho públicas frente a la judicialización de muchos de los procesos que tienen que ver con la política ahora. Y tenemos 4 órganos superiores a los que recurren con frecuencia los partidos, tanto a uno o al otro, dependiendo de su conveniencia o su creencia. Está el Tribunal Superior Electoral, que se supone que debe ser el órgano responsable de conocer cualquier conflicto que tenga que ver con las elecciones y con los partidos. Pero está la propia la propia Junta Central Electoral, que toma decisiones en los procesos de organización de los comicios. El Tribunal Superior Administrativo y por último tenemos también el Tribunal Constitucional. A los 4 han recurrido los partidos políticos en estos días, en estos tiempos de campaña, para tratar de buscar soluciones a conflictos específicos que se han presentado. El último de ellos se conoció apenas el viernes en el Tribunal Superior Administrativo, donde uno de los partidos recurrió para variar el orden de las boletas electorales que se usarán en los comicios próximos. ¿Cómo usted ve esto? ¿Hay un conflicto o no hay un conflicto de jurisdicción Yo creo en todas estas decisiones? que la competencia electoral está disgregada y eso afecta al proceso democrático. La Junta Central Electoral, claro que va a tomar decisiones, siempre va a tomar decisiones desde el punto de vista administrativo. Ahora bien, todo lo contencioso electoral, como órgano especializado por un sistema desconcentrado, cuando hablamos de un sistema desconcentrado es que existe un órgano administrativo, que es la Junta Central Electoral, y un órgano contencioso electoral, que es el que juzga todo lo relacionado y que está al separado. proceso electoral, y están separados. Ahora bien, yo creo que los órganos que deben velar
por lo electoral desde el punto de vista administrativo y jurisdiccional son la Junta Central Electoral en lo administrativo, el Tribunal Superior Electoral en todo lo que tiene que ver con lo jurisdiccional, todo lo judicializable, y el Tribunal Constitucional para verificar si Entonces, se ha cualquiera respetado se le o no antoja la Constitución de la que Sobra, República. sobra el Tribunal Superior Administrativo en esta materia. jurisdicción. Fíjense bien, el Tribunal Superior Administrativo ha asumido esta competencia por decisiones del Tribunal Constitucional que le ha dado esta facultad. En ese sentido, el Pleno siempre ha ratificado la competencia, pero particularmente quien suscribe ha tenido más de 10 votos disidentes en ese sentido, porque yo soy de los que digo que el Tribunal Superior Administrativo no tiene competencia para conocer lo electoral. Y que por ende todo lo electoral debe ser competencia del Tribunal Superior Electoral. Es Eso la es lo que en lógica principio. sistémica, es la lógica sistémica, es la lógica constitucional. Incluso la misma ley... ¿Y cómo de vamos a la- resolver eso? Sí, la solución eso. nosotros, y el tribunal está muy preocupado por esto, porque si bien es cierto que hay una decisión vinculante del Tribunal Constitucional, no menos cierto es que el Pleno está preocupado y en tal virtud nosotros ya tenemos un proyecto de ley, un anteproyecto de ley. No tenemos facultad, iniciativa legislativa, que eso estimo que fue un error del constituyente, deberíamos tenerla. Pero ya tenemos prácticamente un anteproyecto de ley donde reivindicamos la competencia del Tribunal Superior Electoral, pero ya no para estas elecciones. Incluso estamos esperando que pase todo el proceso para ver debilidades y fortalezas e incluirlas en esta propuesta legislativa, llevarla al Congreso y que para las elecciones de 2024, entonces todos estos entuertos puedan ser enderezados. Pero lo electoral debe ser del Tribunal Superior Electoral. Y una decisión del Tribunal Administrativo, ¿puede volver al Tribunal Superior Electoral? No, debe seguir la secuencia ordinaria. ¿Cuál es la secuencia ordinaria en este caso? Pues Una dependiendo apelación. dependiendo de la situación, va a la Suprema Corte de Justicia Uf. Y después al Constitucional, y si es un amparo puede ir O sea de ahí al Tribunal Constitucional. Pero hay un problema. Si esa resolución del Tribunal Superior Administrativo, que benefició al PRD, si el Partido Reformista ahora se considera lesionado, va a apelar hasta ¿a No, dónde? yo prefiero... ¿Pero a no- dónde apelaría? ¿Cuál es el derecho? Prefiero no... No opinar sobre Sí, eso. no opinar sobre Pero eso. sería la Suprema Corte de Justicia. Bueno, según Según lo que él que- acaba de sí, decir, pero sí. eso tiene un problema. Eso deja en el aire entonces el orden de las boletas, si eso ocurriera ahora mismo. Bueno, el Tribunal Superior Electoral en lo que tiene que ver con sus recursos de apelación Terminó. terminó. Esas boletas, lógico, nosotros hemos dado, pero hemos venido buscando sentencias. Pero no desde- pueden ir desde el lunes pasado. ante el Tribunal Superior Electoral. Para algo que esté Sobre eso apoderado en mismo el ya. TSA, no procedería. La parte afectada no puede decir, no, pues es el No, Tribunal porque ya, Superior. ya el tribunal asumió la competencia. Ya asumió esa competencia Claro. y se la quitó a ustedes. No. ¿Cómo que no? Magistrado, El Tribunal ustedes, Constitucional se la dio. Bueno, sí, es verdad. se la ustedes dio. tienen que estar ya preparándose para Bueno. los recursos que vendrán ya de las otras elecciones. Sí. Y serán las legislativas. Hay una lección aprendida. Pero le van a reitero. dar una tregua a ustedes ahora, ¿verdad? ¿Van a descansar? No crea, y aquí aviso. ¿Cómo así? Terminamos los recursos de apelación, pero el derecho, no el derecho aquí, el derecho siempre es muy garantista de que existen los recursos de tercería ¿Y cuáles podrían ser esos recursos? y de revisión, Pedir revisión. de revisión de esa sentencia. ¿Otra Pero vez? ya, pero también existe otra figura, o sea, está la preclusión, ya el tiempo y el calendario, hay un principio de calendarización, de preclusión, que lamentablemente el que llegó tarde, y Definitivamente. ya el calendario está cerrado prácticamente. Magistrado Román Jaques, mil gracias por haber Gracias madrugado. a ustedes Un hombre que y se acostó excuso- a las 2 de la mañana Y estuvo aquí a y las estuvo 7. aquí. La verdad que valoramos en su justa dimensión. No, gracias a ustedes, este gracias a gesto. ustedes, gracias a ustedes. Muchas Y gracias. en nombre del Pleno del Tribunal Superior Electoral también le doy las gracias porque estoy aquí en representación del Pleno, estuvimos esta noche y Sí. reciban un saludo de parte de ellos. Muchas gracias, Muchísimas que gracias. tienen siempre nuestro apoyo. La institucionalidad democrática para 1+1 siempre ha sido de primer orden. Muchas gracias. Y de defensa activa y militante, sin dobleces. Muy bien. Muchas gracias, doctor Liranzo.